Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy nuevamente estaremos hablando de los psicópatas narcisistas integrados, pero esta vez hablaremos de la elección y destrucción de la víctima. En este video yo voy a hablar de las características de las personas que eligen los psicópatas narcisistas integrados como pareja y cómo estas personalidades se aprovechan de las virtudes de las personas para destruirlas. Pero primeramente me gustaría recordar cuáles son las características de los psicópatas narcisistas integrados. Los psicópatas narcisistas integrados son personas que poseen un conjunto de rasgos afectivos, interpersonales y comportamentales caracterizados por la falta de nerviosismo, insinceridad, incapacidad de amar, una falta de remordimiento o culpa y por sobre todo la ausencia de emociones reales, aunque sabemos que fingen la empatía. También es muy importante recordar lo que debemos hacer en caso de reconocer estas características en alguna de las personas que nosotros conocemos o en nuestra pareja. Huye, corre, aléjate de él o de ella. Las estadísticas muestran que los sociópatas, que son aquellos que delinquen, es aproximadamente de un 3% de la población, mientras que los psicópatas, que son aquellos que están integrados a la sociedad, pasan desapercibidos, incluso están bien considerados a nivel social, el porcentaje varía entre un 10 y un 12% de la población. Ante estas evidencias hay una pregunta que genera mucha curiosidad. Pregunta: ¿sabe el psicópata que es psicópata? Los psicópatas desde niños se dan cuenta de que ellos son diferentes y por tanto buscan asemejarse a las demás personas. Los psicópatas solamente saben que son diferentes, no saben que son psicópatas. Primeramente porque la definición de psicópata no es muy clara. Seguidamente, en caso de ellos escuchar con relación a psicópatas, como no son empáticos, no les interesa saber si ellos son o no psicópatas, o sea, si son personas que pueden resultar tóxicas o perjudiciales para otras personas. Eso a ellos no les interesa. Ellos no se autoanalizan. Si hay algún tipo de dificultad o problema, ellos se lo atribuyen a la otra persona. Un ejemplo para que se entienda esta incapacidad: si una persona nunca hubiera visto en colores, puede entender los conceptos con relación a los colores, puede entender lo que es el color. No obstante, no tiene la vivencia real de lo que son los matices, los tonos, las luces, ni el impacto de todo eso en la persona. Por tanto, su vivencia no es completa. Lo mismo ocurre con los psicópatas. Ellos saben de las emociones, las ven en las demás personas, tienen una comprensión analítica de lo que son los sentimientos. Los ven y entienden a qué tipo de emoción se refiere cuando la persona está teniendo algún tipo de gesto o manifestación física de emoción. Entonces, el psicópata no tiene la capacidad de experimentarlo. Por eso estudia desde la infancia de manera analítica lo que son las emociones, a modo de poder imitarlas, para asemejarse a las demás personas y no llamar la atención sobre ninguna carencia en sí mismos. En las personas normales, los acontecimientos nos repercuten a nivel emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está sucediendo nos afecta a nivel emocional. Sin embargo,
Los psicópatas tienen una lógica fría aplicada a los acontecimientos y esto evita que tengan esa repercusión emocional. Ellos, desde pequeños, al notar esta incapacidad en ellos, comienzan un proceso de aprendizaje ¿de qué? De la gestualidad de las emociones. Ellos no aprenden a sentir, pero aprenden a imitar los gestos, las reacciones físicas que tienen las personas cuando experimentan una determinada emoción adecuada a un acontecimiento. Veamos un ejemplo de cómo se produce este razonamiento en el niño que sufre de psicopatía. Ejemplo, en la infancia, cuando un niño psicópata está en un velorio de un pariente cercano, ve a sus parientes llorando y mostrando reacciones emocionales. El niño psicópata no siente nada, no experimenta tristeza ni pena. De hecho, a él le parece lógico que haya muerto la persona, ya sea porque estaba enfermo o el accidente que sufrió fue grave, o sea cual sea la causa de la muerte. Pero el niño psicópata es inteligente. Se da cuenta que su falta de reacción está siendo notada y dice para sí: no siento deseos de llorar, pero no soy un loco. Yo sé que en los velorios se debe llorar y que se espera que una persona llore a su familiar muerto, por lo que yo debo actuar como el resto de mi familia, debo hacer un poco de teatro. Entonces el niño psicópata se tapa la cara con las manos y llora. Soy Mariana Val, yo soy magíster en psicología, especialista en didáctica universitaria y terapeuta cognitiva conductual. Bienvenidos a mi canal de salud mental, éxito y felicidad. Antes de hablar de las características de las víctimas de los psicópatas narcisistas integrados, indiquemos cuál es el patio de casa o la zona donde encuentran los psicópatas narcisistas integrados a sus víctimas. Infelizmente los lugares son múltiples. En ocasiones las encuentran en las iglesias, en otras en las universidades, en otras en los centros de trabajo o en algún tipo de fiesta o reunión. Las posibilidades son muchas. Más bien no está relacionado al lugar, sino a las características de las víctimas. ¿Cuáles son estas características? Personas buenas, personas empáticas, personas generosas, personas inteligentes, personas admirables, pero personas que tienen una cierta vulnerabilidad. Vamos a ir viendo todo esto y explicando de qué manera los psicópatas se aprovechan de estas virtudes en las personas. La primera característica de la pareja, o mejor dicho, la víctima o el suplemento del psicópata narcisista integrado, es la generosidad. La víctima es una persona que da, que se entrega, al punto de que llega a olvidarse de sí misma. ¿Qué hace el psicópata? Se aprovecha de esta entrega, incluso le sobrecarga de actividades a la víctima, al punto de que la víctima está tan entregada a ofrecerle cosas a este psicópata que se olvida de sí misma, de sus necesidades y vive en un continuo agotamiento. Es tanto el esfuerzo, es tanto el tiempo, la dedicación al psicópata que esta persona prácticamente está en un estado de continua fatiga, en un burnout emocional, y lo hace con la esperanza de que en algún momento esta persona, el psicópata, le agradezca o por lo menos le dedique atención. Y el psicópata es muy tacaño y sobre todo es tacaño con sus muestras de afecto.
porque él las utiliza como un mecanismo de manipulación. Entonces, el psicópata solamente le da un agradecimiento o una muestra de aprecio a su víctima cuando ve que la está perdiendo. Se da una relación que es una especie de estira y afloja. Cuando él ve que ya la víctima está perdiendo la motivación para hacer cosas por él, entonces le lanza algunas comiditas, algunos premios emocionales, pero muy escasos, y nuevamente vuelve a su estado de frialdad, lo que hace que la víctima mantenga ese recuerdo de cuando él es amable, cuando él es agradecido, cuando él le ofrece amor, y siga esforzándose para poder volver a recibir ese premio. Otra característica es que son personas protectoras, son personas que intentan aliviarle el dolor o el sufrimiento a su pareja, son personas que creen que solamente ellas son capaces de entender y ayudar a su pareja, son personas que incluso tienen un nivel de empatía tan elevado, tan alto, que le atribuyen motivos emocionales y altruistas a sus parejas. Tratan de justificar las malas acciones atribuyéndolas a malestares emocionales o a crisis existenciales, cuando en realidad esto está muy alejado de la perversidad y falta de empatía que tienen los psicópatas narcisistas integrados. Sin embargo, estas personas son tan buenas, tan empáticas, tan generosas, que son incapaces de mirarse a sí mismas y darse cuenta de cómo el estar intentando evitarle daños y intentando aliviar el sufrimiento al psicópata les está causando un gran daño y un gran sufrimiento espiritual a sus propias personas. Otra característica de las víctimas de los psicópatas narcisistas integrados es que son personas agradecidas. Son personas que experimentan un gran bienestar cuando se les ayuda o se les da algo. Son personas en las que se genera esa sensación de estar en deuda con la otra persona cuando ésta hace algo por ellos. ¿Cómo utiliza esto el psicópata? El psicópata se aprovecha de que la víctima se siente en deuda para justamente manipularla y hacer con la víctima lo que él desea. ¿Cómo lo hace? De una manera muy sutil. Por ejemplo, el psicópata se muestra generoso y le perdona a la víctima algún pequeño fallo u olvido, para luego, cuando él comete una mala acción completamente premeditada y con intenciones de dañar a la víctima, y la víctima tiene la fortaleza de reclamarle por esta mala acción, entonces el psicópata le echa en cara que él a ella le perdona, que él no le tiene en cuenta cuando se equivoca. ¿Qué hace? Un chantaje, pero que le suele funcionar de maravilla dado a la personalidad de su víctima. Otra de las cosas que hace es mostrarse generoso comprándole chucherías, pequeñas cosas a la víctima, pero haciendo un gran alarde de su generosidad. Esto genera que la víctima quiera retribuirle. Incluso muchas veces el psicópata ni siquiera necesita invertir dinero para que la víctima se sienta en deuda. Muchas veces basta con que el psicópata indique su deseo de comprarle algo a la víctima, y ya este tipo de persona se siente tan agradecida por ese buen corazón que él tiene, por esas buenas intenciones, que cuando él le pide o le indica que él tiene algún tipo de necesidad, la víctima le paga o le costea el capricho. Otra de las características de la víctima de los psicópatas narcisistas integrados
es la fortaleza y decisión. Son personas que se crecen ante los problemas o multiplican sus esfuerzos ante las situaciones difíciles. ¿Cómo se aprovecha el psicópata de esta característica de la personalidad de la víctima? Pues le dota a la víctima de muchas cargas, tanto trabajos como cargas emocionales. Esto hace que la víctima tenga que invertir mucho tiempo y mucha energía para resolver los problemas o las situaciones cotidianas, lo que mantiene a la víctima en un continuo agotamiento tanto físico como mental como emocional. Otras de las características de las víctimas de los psicópatas narcisistas integrados que hacen que sean muy fácilmente manipuladas y destruidas por este tipo de personalidades es la sinceridad, transparencia y vulnerabilidad. Estas víctimas son personas honestas y sin filtros que les cuentan su vida al psicópata porque confían en él. Sin embargo, él hace uso de esa información y como sabe que la persona es vulnerable a las críticas y juicios ajenos, de manera muy sutil le hace comprender a la víctima que todo lo que a ella le pasa, incluso la frialdad que está mostrando el psicópata para con ella, se debe a alguna falla en la personalidad de la víctima y lo asemeja con acontecimientos del pasado donde otras personas también pudieron haber rechazado a la víctima. Y todo esto refuerza esa debilidad de la víctima y le daña mucho la sensación de autovalía y de capacidad que tienen las personas. Otras de las características de las víctimas de los psicópatas narcisistas integrados es que son personas alegres, son incluso personas admiradas y envidiadas. Por lo general son personas con altas capacidades intelectuales o un elevado coeficiente intelectual. Son personas inteligentes, son personas con una personalidad magnética que hace que las demás personas deseen estar cerca de ellas. El psicópata narcisista integrado codicia estas características de la víctima y se acerca a ellas para también que ese resplandor de la víctima le favorezca en su crecimiento. Pero como se trata de personalidades perversas, carentes de empatía, lo que hacen es que para ellos crecer, su pareja debe disminuir. Por tanto, comienzan a dañar lo que es la autoestima, la sensación de autovalía de la víctima. Incluso llegan a robarle la capacidad de alegrarse y disfrutar de la vida. El maltrato y la manipulación por parte del psicópata narcisista integrado es tan sutil que su víctima vive siendo maltratada psicológicamente sin que ésta apenas lo note. El psicópata narcisista integrado utiliza una manipulación tan poderosa al momento de conquistar a la víctima a través de ese bombardeo amoroso que genera en la víctima una fuerte dependencia emocional. Además, al realizar tan buena selección de la víctima, al hacerlo eligiendo a personas empáticas, personas buenas, el psicópata narcisista integrado se asegura de que la víctima no va a distinguir, no se va a percatar del maltrato psicológico, ni se va a dar cuenta de la manipulación a la que está siendo sometida hasta que la víctima no esté severamente dañada o destruida. Y en la mayoría de los casos la víctima solamente se da cuenta de que ha estado en una relación con un psicópata narcisista integrado cuando éste la deja o lo que es lo mismo, la descarta.
Concluyendo, los psicópatas narcisistas integrados son mucho más habituales de lo que se cree y sus efectos son mucho más graves y dañinos de lo que se piensa, dado a que están tan integrados a la sociedad y no son visibles a simple vista, entrañan un gran riesgo para las víctimas y sobre todo para aquellas personas que poseen el listado de características que estuvimos viendo en este video. El encanto y el carisma que el psicópata narcisista integrado despliega ante la sociedad se convierte en desapego en la intimidad. A pesar de que pueda parecer todo lo contrario, los psicópatas narcisistas integrados son muy fáciles de amar, dado a que se muestran extraordinarios, seductores, encantadores, carismáticos y encantan a la víctima al inicio de la relación. Claro que con el tiempo todas esas características de la víctima, como son esa espontaneidad, ese brillo, esa luz, esa empatía, el psicópata narcisista integrado las usa como armas en contra de su víctima. ¿Y por qué es tan destructivo? Porque las herramientas de manipulación que utilizan son herramientas de profesionales. Ellos son maestros a la hora de victimizarse, de culparle a la otra persona, de lanzar amenazas, sobre todo la amenaza de me vas a perder, y de crear en la víctima un fuerte apego, una fuerte dependencia emocional, dado a que ellos van del bombardeo amoroso, de una especie de amor ciego, donde la víctima es lo mejor para ellos, es la mejor persona, ellos son cariñosos, tiernos, a esa devaluación, a esa anulación de la víctima durante el resto de la relación. Eso genera una gran confusión y ellos son maestros en el arte de la confusión, y eso es lo que más genera en este tipo de personalidades con estas características de generosidad y empatía, ese esfuerzo constante por agradar al psicópata, y es lo que les produce a las víctimas el gran desgaste y la pérdida de la capacidad de ser feliz, de sonreír. Para el psicópata narcisista integrado, la reciprocidad o el quid pro quo no tiene ningún valor, no tiene ningún significado. Finalmente me gustaría dejarles una enseñanza para que no se dejen nunca engañar por el bombardeo amoroso o ese amor ciego de los psicópatas narcisistas integrados. Y ya que estamos, de ninguna clase de persona manipuladora. Si una persona te dice que te ama, pero no te lo demuestra con acciones, de hecho, sus acciones te revelan que no se preocupa por ti, que no le interesa tu bienestar, esa persona no te ama. Esa persona te está mintiendo. Si deseas conocer más de este y de otros temas de salud mental, éxito y felicidad, quédate en este canal. Si te gustó el video, dale like. Si te pareció interesante y quieres ayudar a otras personas, puedes compartirlo en tus redes sociales. Si tienes alguna sugerencia de algún otro tema que desees que yo desarrolle en otros videos, házmelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo alzo un nuevo video. Si deseas consultar sobre la posibilidad de hacer terapia psicológica online conmigo, me puedes contactar por medio de mi Instagram. Mi Instagram es Naval Valladares, como aparece en la descripción de este video. Me despido de ustedes hasta el siguiente video, deseándoles una excelente semana y que Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias por la atención.